hay que diferenciar entre dos conceptos que parecen el mismo y no lo son, que son el concepto de investigación científica y de ciencia. Y esto no es mío, me inspiro en uno de mis héroes personales, que es un científico muy conocido en México, que es Marcelino Cereijido, Pirincho Cereijido, que dice esto en varios libros. Él dice, la investigación científica es aquello con lo que nos ganamos la vida. Porque los científicos profesionales vivimos de eso, igual que vive un mecánico, un tornero, un médico, lo que fuera. Pero la ciencia es otra cosa. La ciencia es lo que te pasa a vos cuando estás haciendo una pregunta, cuando querés saber algo más sobre el mundo, cuando haces un experimento sin darte cuenta. Y cada una de estas dos vertientes tiene una forma de comunicación. Las dos son válidas. Por un lado, hay que hacer comunicación, hay que hacer divulgación de la investigación científica, hay que contar lo que hacen nuestros científicos, con los tecnicismos que sean necesarios, explicando lo que sea necesario, con los formatos adecuados. Pero también hay que contar la ciencia, también hay que comunicar la ciencia que nos pasa a nosotros, que nos pasa cotidianamente. En lo personal, a mí me apasiona mucho más comunicar la ciencia que la investigación. Hago las dos cosas, yo he trabajado de periodista científico también, pero en ese sentido me parece que está bien diferenciar las dos cosas, a veces mezclarlas, pero cuando contás la ciencia, le estás contando a la gente algo que le pasa. No estás contándole algo sobre la física cuántica que ocurre en un laboratorio, o sobre la paleontología que se estudia en un museo, que es fascinante por otro lado. Estás contándole lo que le pasa cuando hace una carne asada. ¿Y quién no puede entender de qué se trata esto intuitivamente? Y si encima le decís, mira, esto también es ciencia, creo que la gente se puede fascinar de esa manera. Hay que buscar esos huecos, esos recovecos que te da la naturaleza para hacerle preguntas, o para sacudir la naturaleza a preguntazos. Hay algunos que son obvios, hablábamos de la cocina, del baño, de lo que sucede con el deporte, con la música, pero no tan obvios, busques donde busques vas a encontrar ciencia. Es un poco también nuestra tarea como comunicadores, encontrar esos huecos y pensarlos activamente, después ir a hablar con los expertos, con los científicos que investigan tareas relacionadas con esos temas y hacer esa conjunción, hacer ese casamiento entre la investigación científica y la ciencia de todos los días. Algunos huecos son obvios, otros no tanto, pero es fascinante encontrarlos. El primer criterio es descansar en que el rigor científico esté asegurado. Quienes escriben los libros, en su mayoría, son expertos en los temas en los cuales escriban o se hacen expertos en el correr de la escritura. Eso no puede generar dudas, no puede haber una falta de rigor. En la divulgación científica no hay grises. Vos las cosas que decís están bien, no es que podés, y bueno, es más o menos así, no, de ninguna manera. Ese es el primer criterio, estar seguros de que el rigor está asegurado. Una vez que el rigor esté asegurado, descansás. Decís, ya está, ahora cómo lo cuento, ahora qué formato utilizo. Y el formato que nosotros elegimos para contar es el formato libro, o sea, el formato literatura. La literatura es uno de los mundos más ricos que ha inventado la humanidad. Todo entra en un libro. No todo entra en una película, no todo entra en la tele, no todo entra en la radio, pero en un libro sí. Porque entran las metáforas, entran las analogías, entra el humor, entra la ficción, entran los personajes, entra la historia. Y eso es lo que nosotros incentivamos en nuestros autores, que cuenten lo que tienen que contar de la ciencia, pero que aprovechen y escriban un libro que vos estés leyendo en el metro y no puedas dejar de leer porque te apasiona. Por supuesto, que se use mucho humor, que se use ficción, que haya permanentes referencias no solamente a la vida cotidiana del autor y del público, sino también referencias cinematográficas, referencias televisivas, referencias de la vida real, porque hay un metamensaje en todo esto también. Es que los científicos son personas, y a veces nos olvidamos un poco de esto. Entendemos a los científicos como esas cosas que están todo el tiempo en guardapolvo, con batas, con anteojos gruesos, con moscas en la cabeza, que cuando abren la boca salen fórmulas o llevan una pizarra en el bolsillo por si les ocurre algo en el autobús, en el camión. Y no son así, los científicos se ríen, comen, la pasan bien. Es muy interesante contar eso también, porque me parece que el metamensaje de eso es hacer ciencia es apasionante y además si terminas trabajando de eso no vas a ser el científico loco de las películas, vas a ser una persona normal y que además puede divertirse bastante y pasar una vida maravillosa. Sin duda hay muchos ejercicios que se hacen, ejercicios sociológicos cuando se les pide a los niños que dibujen científicos o que dibujen personas que hacen investigación, inevitablemente dibujan hombres, como yo te los describí hace un rato, con bata, con anteojos mayores, con una expresión un tanto extraviada en el rostro, el típico científico loco de Hollywood. No existen las científicas, de hecho, si vos haces una encuesta y le preguntas a la gente que piense en 3 grandes científicas, se quedan pensando un rato y dicen, sí, bueno, ahora tachá a Marie Curie, y se quedan sin ninguna.
¿sí? Hay un arquetipo muy fuerte, sobre todo de cine, sobre todo de cine y de televisión, de este científico loco, el científico nerd, que eso se alimenta sobre la base de un arquetipo que tal vez exista. Uno puede ver The Big Bang Theory, se basa en un arquetipo de la ciencia, pero los científicos no son así tampoco. Sí son así en que se divierten, pero no son así en que permanentemente están en esa actitud nerd. Y eso viene de algo que ha enriquecido muchísimo las películas, la televisión, hasta cierto punto la literatura de ciencia ficción. Pero no es real. No es real y me parece que también es muy sano romper con eso y mostrar científicos que salen a bailar, que van a escuchar un concierto de rock, que les encanta cocinar en su casa, que tienen una familia y la pasan maravillosamente bien con sus niños. La colección nació como una locura académica, nació en una universidad nacional, con la idea de que los científicos contaran lo que hacen para un público muy amplio. Ese fue un poco el germen de la idea. Hicimos 4 libros hace ya más de 10 años, y los libros anduvieron muy bien, pese a ser una editorial universitaria, con poca distribución, con dificultad para un proyecto de este tipo, con lo cual se comenzó a hacer una coedición con una editorial grande, una editorial importante, con mucha historia en México, como el siglo XXI, una editorial argentina, en realidad, una editorial que nació en México con un dueño y un editor argentino, que al poco tiempo nació la filial argentina, que duró unos años y una de nuestras malditas dictaduras hizo que no fuera viable el proyecto. Renació en Argentina hace unos años y esta idea de ciencia que ladra fue parte de el despertar nuevo, la reapertura del siglo XXI en Argentina. Fue una apuesta de una editorial que por otro lado es muy conocida por dedicarse a las ciencias sociales. Eso es lo que uno entiende por siglo XXI en México o en Argentina. Y de pronto la sorpresa, de pronto una colección que se instaló, que a los libreros les gustaba, que los mostraban, los exhibían, que de pronto logramos cosas muy extrañas, como que varios de los libros tienen múltiples niveles de lectura. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros apuntamos inicialmente a jóvenes, a adolescentes, a gente ya interesada por las ciencias, jóvenes universitarios incluso, y descubrimos, para nuestra gran sorpresa, que varios de los libros podían ser leídos de distintas maneras. Los podía leer un niño, o podían leerlos ese niño junto con sus padres o junto con sus maestros, los podían leer los maestros como para tener un material complementario para sus aulas, para sus clases, se podían utilizar como texto en la escuela secundaria. Con esta sorpresa de pronto aparecían pedidos de libros de cientos de una provincia, de un estado, y resultaba que lo habían adoptado como material de lectura, lo cual era algo muy extraño, un libro de divulgación científica, que por supuesto no pretende, ni puede, ni debe reemplazar la educación formal, pero hay maestros que lo están usando como complementación de esto. Y por otro lado, un público adulto que recuerda la ciencia con cierto recelo, ¿no? Porque en general el público recuerda la ciencia como eso que tuvo en la secundaria o en la prepa, esas cosas raras que se escribían en la pizarra de física, de química, que uno las tenía que estudiar de memoria, dar el examen y olvidarlas para siempre. Bueno, resulta que la ciencia no es eso, y eso también es lo que tratamos de contar en los libros, y contada de esa manera es apasionante, tan apasionante como el entusiasmo que le genera un científico para ir todos los días a su laboratorio para un problema rutinario, un problema repetitivo, pero que lo apasiona y lo entusiasma. Bueno, yo hago un programa de televisión que también, para mi gran sorpresa, se ha hecho muy popular en Argentina, se pasa en México, lo han pasado en algún canal universitario, se llama Proyecto G, y se basa en esto, justamente en la ciencia de la vida cotidiana, en todos lados. Mi próximo proyecto de libro es un libro que estoy escribiendo hace rato, se llama Las neuronas de Dios y tiene que ver con la neurociencia y la religión. Y la pregunta inicial, entonces, ahora está muy de moda hablar de la ciencia versus la religión, la ciencia contra la religión, como algo racional que viene a aplastar todo tipo de creencia. Y es inútil esa prédica, es venir a evangelizar con otro evangelio. De cierta forma, nadie quiere ser evangelizado. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿por qué la religión en el siglo XXI está tan distribuida? Países como México es un país profundamente religioso. Después de tantos avances científicos, después de tantos sinsabores que pueden estar relacionados con la historia del mundo, sin embargo la gente sigue creyendo. Y entonces eso es lo que exploro un poco en el libro, si nuestro cerebro viene preparado para creer. Viene cableado como para creer en lo sobrenatural. Y si eso no tiene alguna importancia evolutiva, algún factor de selección natural que le ha permitido a ese cerebro evolucionar de cierta manera, le ha permitido a ese cerebro adaptarse a un ambiente que tal vez, si no creía en lo sobrenatural, tenía consecuencias catastróficas. Es un tema que me interesa particularmente, yo no soy religioso, pero en lugar de hablar de una ciencia contra la religión, me interesa hablar de una ciencia de la religión.
Los temas que podríamos llamar oscuros, los temas que les tenemos miedo, la muerte, el dolor, las tragedias, la depresión, no son los temas favoritos de la divulgación científica. La depresión tal vez sí, porque se ha descubierto en términos así de mercadotecnia que las enfermedades mentales siempre gustan, ¿no? A la gente le encanta ver películas de gente con problemas, Hollywood lo sabe esto hace rato, y le encantan también documentales o material de divulgación científica que tenga que ver con esto, que tenga que ver con la cuestión de los trastornos, la esquizofrenia, la locura en general. Pero otros temas oscuros no son tan tratados, como que hubiera que dar una visión positiva de la ciencia curando al mundo, y yo no estoy de acuerdo. Me parece que la ciencia puede ocuparse de cualquier tema, no hay temas tabúes. Los temas tabúes no son en todo caso dignos de una actitud científica. La ciencia tiene el derecho y el deber de enfrentarse a cualquier tema y mostrarlo de una manera racional, exenta de dogmas, exenta de mitos y exenta del principio de autoridad, según el cual las cosas son verdad porque las dice tal. Las cosas son verdad porque las dicen tus padres, o la dicen tus maestros, o la dice el jefe, o la dice el papa. En ciencia no es así. Las cosas no son verdad porque las dice un premio Nobel. Las cosas son verdad porque se demuestran de una cierta manera. Suelen tomarse los hechos de la ciencia un poco como sagrados en Latinoamérica. Y nos falta un poco de escarbar un poco, sobre todo a los que son periodistas científicos profesionales. Escarbar en la noticia, cotejar fuentes. No todas las fuentes son igualmente creíbles o razonables. Una investigación pagada por una industria farmacéutica para demostrar que tal fármaco hace tal cosa, puede ser perfectamente cierta y en la mayoría de los casos lo hay, pero hay intereses detrás. Y también es nuestro deber cotejar esa información con información independiente, analizar cuestiones éticas de la ciencia que también pueden ser fascinantes. También puede ser fascinante cuál es la guía que lleva a un proyecto científico a un cierto camino. Y a veces la guía tiene aspectos reñidos con la ética y también hay que contarlos y también hay que divulgarlos. Bueno, en principio, obviamente, el rol del comunicador de la ciencia es estar muy al tanto de lo que esté pasando científicamente, leer, escuchar, estar muy pendiente. Y hay algo, hay un sentido ahí que destaca cierta información de la ciencia por sobre los otros y dices, acá hay algo que puede ser fascinante, no es solamente desinteresante, que es fascinante, que a mí me entusiasma y escarbás un poco, tirás del hilo y aparece todo un mundo que de pronto representa tu mundo, representa el mundo que vos vivís cotidianamente. Eso va apareciendo con el tiempo, va apareciendo casi naturalmente. Hay por otro lado Biblias de todo esto. En esto me parece que la comunicación pública de la ciencia anglosajona, particularmente la inglesa, es una escuela inmejorable, porque con esta misma mezcla de rigor y humor nos muestran aspectos de la ciencia que hasta entonces nos parecían increíbles, inverosímiles, y lo cuentan de una manera de la cual nosotros todavía tenemos mucho que aprender. Del humor y el rigor inglés a mí me han llenado mucho y para mí son escuelas. Revistas como New Scientist, Nature hasta por ahí nomás, la BBC, los programas de radio. Realmente son escuelas que todo periodista o divulgador científico podría mirar una beta particular que podría seguir, mejorarla y encontrar su propio camino. Por supuesto, los grandes nombres, Carl Sagan, etcétera, formaron un camino. Como te decía, la revista New Scientist para mí es la Biblia de la divulgación científica. Un muy viejo divulgador, ya fallecido, llamado Jacob Bronowski, hizo un documental llamado El ascenso del hombre, que es inmejorable. Inventó el documental de divulgación de ciencias sociales. Otra serie también ya antigua se llamaba Conexiones, o Relaciones, dependiendo de cómo se haya traducido. James Burke era fantástica. Brian Cox es un divulgador superstar, una estrella de rock realmente, porque además tocaba rock y hace las cosas de una manera excelente. Hay muchos, la verdad que hay muchos en quienes espejarse y tratar de ser como ellos, porque uno enseña como le vio enseñar a sus maestros y trata de hacer eso, tanto en la ciencia como en la educación como en la comunicación de la ciencia.